El dolor es una de las experiencias humanas más universales. Todos lo hemos sentido de alguna forma, ya sea por la pérdida de un ser querido, el fracaso personal o el sufrimiento emocional. Nos han enseñado a ver el dolor como algo que debe ser superado, como un obstáculo que debemos dejar atrás lo más rápido posible. Nos dicen que el tiempo cura todo, que con el paso de los días el dolor desaparecerá, pero la verdad es que el dolor nunca desaparece completamente. Es una parte de nosotros, una huella que deja una marca, que forma parte de nuestra vida. No se trata de superar el dolor, de olvidarlo, de dejarlos ir. Lo que realmente necesitamos es aprender a dominarlo, porque el dolor no es solo algo que se sufre, también es una fuerza poderosa que si aprendemos a controlar, puede convertirnos en seres más fuertes, más sabios, más resilientes. El dolor puede ser una herramienta, no un enemigo. Solo cuando dejamos de correr de él, cuando aceptamos su presencia, es cuando realmente tenemos el poder de tomar el control y transformar esa energía en algo que nos impulse hacia adelante. La sociedad nos enseña a temer el dolor. Nos dice que es algo malo, algo que debemos evitar a toda costa, pero la realidad es que el dolor no es algo que se pueda evitar. Intentamos suprimirlo, ignorarlo, escondernos de él, pero siempre regresa, de alguna forma. El dolor no es solo una emoción negativa, es una respuesta natural a las dificultades que enfrentamos en la vida. Nos recuerda que estamos vivos, que estamos experimentando, que estamos sintiendo. El dolor es una señal de que algo en nuestro interior necesita atención, de que hay algo que debemos cambiar o enfrentar. Nos han enseñado a huir de él, a eliminarlo de nuestras vidas como si fuera un mal necesario. Pero la verdad es que al huir del dolor, solo estamos evitando nuestra propia capacidad de crecer. El dolor, cuando se enfrenta con valentía y aceptación, nos da una nueva perspectiva, una fuerza que no sabíamos que teníamos. Nos muestra nuestras vulnerabilidades, pero también nos enseña a manejarlas. El dolor no se supera, se domina. Aprendemos a vivir con él, a integrarlo, a usarlo como una fuente de poder para seguir adelante. El dolor nos invita a ser más conscientes de nosotros mismos. En lugar de verlo como un obstáculo, podemos verlo como una puerta hacia el autoconocimiento. Cada vez que enfrentamos una experiencia dolorosa, tenemos la oportunidad de mirar hacia adentro, de entender nuestras emociones más profundas, nuestros miedos, nuestras inseguridades. El dolor puede ser un maestro si sabemos escucharlo, si estamos dispuestos a aprender de él en lugar de simplemente desear que desaparezca. Nos han dicho que el dolor es algo que debemos superar, como si fuera algo que debe ser dejado atrás, olvidado, como si no mereciera un lugar en nuestra vida. Pero la realidad es que el dolor es una parte integral de lo que somos. No podemos escapar de él, no podemos borrarlo de nuestra historia. Al aceptarlo y enfrentarlo con valentía, podemos transformarlo. El dolor nos muestra de lo que estamos hechos, nos enseña lo que realmente valoramos, lo que realmente queremos. No se trata de superar el dolor, sino de aprender a dominarlo, de encontrar la fuerza para vivir con él, para integrarlo como parte de nuestra experiencia y crecer a partir de él. Solo entonces podremos encontrar la paz. La sociedad tiende a glorificar la idea de superar el dolor, como si eso fuera una señal de fortaleza. Nos dicen que debemos seguir adelante y dejar el pasado atrás. Nos enseñan a ocultar nuestras cicatrices, a no mostrar nuestra vulnerabilidad. Pero el problema con esta mentalidad es que nos hace creer que el dolor es un enemigo que debe ser vencido, en lugar de una parte natural de nuestra experiencia humana. El dolor no es algo que pueda eliminarse por completo, y tratar de hacerlo solo nos deja más vacíos. Nos priva de una de las experiencias más profundas que podemos tener.
la capacidad de sanar. El verdadero desafío no es superar el dolor, sino aprender a vivir con él, a convivir con nuestras heridas, a integrarlas en nuestra vida de manera que nos fortalezcan. El dolor, cuando se enfrenta con aceptación y sin resistirse a él, se convierte en una fuente de poder. Nos enseña a ser más compasivos, más fuertes, más humanos. Nos muestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Cada vez que afrontamos un dolor y lo dominamos, nos volvemos más resilientes. El dolor no debe ser ignorado ni temido, sino reconocido y respetado como una parte esencial de nuestro viaje hacia el autodescubrimiento y el crecimiento personal. El dolor, cuando se enfrenta y se acepta, se convierte en un aliado poderoso. Nos desafía, nos empuja a cuestionar nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras limitaciones. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y descubrir lo que realmente somos capaces de soportar. Al principio, el dolor parece abrumador, insoportable, pero si le damos espacio y lo permitimos ser parte de nuestra vida, podemos aprender a manejarlo. No se trata de eliminarlo o rechazarlo, sino de permitir que nos enseñe, de dejar que nos transforme en una versión más fuerte de nosotros mismos. Cuanto más tratamos de ignorarlo, más nos controla. Pero cuando lo aceptamos, cuando dejamos de luchar contra él, el dolor pierde su poder sobre nosotros. Ya no somos sus víctimas. Nos convertimos en los maestros. Nos da la oportunidad de reconstruirnos, de reevaluar nuestras prioridades y de encontrar un propósito más profundo en la vida. El dolor no debe ser visto como una maldición, sino como una oportunidad para crecer. Nos muestra lo que realmente importa, nos despierta del sueño de vivir solo en la comodidad, nos empuja a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar la vida con valentía. No se trata de superar el dolor, sino de dominarlo, de aprender a vivir con él, a encontrar la paz en medio de la tormenta. El dolor tiene una capacidad única para enseñarnos lecciones que de otro modo nunca aprenderíamos. Nos conecta con nuestra humanidad, nos recuerda lo frágiles que somos, pero también nos muestra nuestra fortaleza. Al intentar escapar del dolor, nos estamos negando a experimentar la vida en su totalidad. Nos aferramos a la idea de que debemos evitar el sufrimiento a toda costa, pero esa mentalidad solo nos limita. La verdadera libertad llega cuando dejamos de huir del dolor y aprendemos a convivir con él. Cuando aceptamos que el dolor es una parte inevitable de la vida, podemos comenzar a usarlo para nuestro beneficio. Nos desafía a ser mejores, a enfrentar nuestras emociones con valentía, a no temer a nuestras vulnerabilidades. Cada vez que te enfrentas al dolor sin miedo, sin intentar ignorarlo o suprimirlo, te fortaleces. Aprendes a manejar tus emociones, a mantener la calma en medio del caos, a encontrar paz incluso en los momentos más oscuros. El dolor puede enseñarnos a ser más compasivos, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Nos recuerda que somos humanos, que estamos en un proceso constante de crecimiento. Al dominar el dolor, no solo nos convertimos en personas más fuertes, sino también más sabias. Aprendemos a ver el sufrimiento como una oportunidad para cambiar, para adaptarnos, para evolucionar. A menudo, vemos el dolor como algo que debe ser evitado a toda costa, como si su presencia fuera un error, un fracaso. Sin embargo, el dolor es una señal de que estamos vivos, de que estamos creciendo. Nos muestra nuestras limitaciones, pero también nos desafía a superarlas. Al principio, el dolor puede parecer insoportable, pero con el tiempo se convierte en una herramienta de transformación. Nos enseña a ser más resilientes, a mantenernos firmes incluso cuando las circunstancias nos presionan. La clave no está en intentar evitarlo, sino en aprender a manejarlo, a abrazarlo como una parte natural de la vida. El dolor no es algo que se supera por completo, porque siempre formará parte de la experiencia humana.
Pero eso no significa que estemos condenados a sufrir. Lo que realmente importa es cómo respondemos al dolor, cómo lo integramos en nuestras vidas y lo usamos como una fuente de poder. Al aceptar el dolor, nos liberamos de la lucha constante contra él y comenzamos a dominarlo. Aprendemos a ver el dolor no como un enemigo, sino como un maestro que nos guía hacia una versión más fuerte y más consciente de nosotros mismos. No se trata de eliminar el dolor, sino de cambiar nuestra relación con él, de encontrar la fuerza para seguir adelante sin ser aplastados por él. Solo entonces podemos experimentar una paz verdadera. El dolor es inevitable, pero nuestra respuesta a él es lo que determina nuestra capacidad de avanzar. Vivir en constante huida del dolor solo nos debilita, nos mantiene atrapados en un ciclo de negación y sufrimiento. La clave está en aprender a enfrentarlo, en aprender a vivir con él. El dolor nos enseña que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a lo que nos ocurre. Nos da la oportunidad de aprender a ser más fuertes, a cultivar la resiliencia y la paciencia, a descubrir lo que realmente somos capaces de soportar. A medida que aprendes a dominar el dolor, descubres que eres mucho más fuerte de lo que pensabas. El sufrimiento nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Nos obliga a cuestionar nuestras creencias, a redefinir nuestros límites, a dejar de vivir en la comodidad de la ignorancia. El dolor nos empuja a salir de la zona de confort, a hacer frente a lo que tememos y a crecer a partir de esa experiencia. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a integrarlo, a usarlo como una herramienta para evolucionar. Cada vez que enfrentamos el dolor con valentía, nos acercamos más a nuestra verdadera esencia. El dolor no debe ser un enemigo, debe ser un compañero de viaje que nos impulsa hacia el siguiente nivel de nuestra existencia. El dolor tiene el poder de transformarnos, pero solo si aprendemos a mirarlo de frente. La vida no es una línea recta hacia la felicidad. Es un camino lleno de altibajos, de momentos de luz y de oscuridad. Cada vez que atravesamos una experiencia dolorosa, tenemos la oportunidad de reconstruirnos, de reevaluar nuestras prioridades y de descubrir nuevas fuerzas dentro de nosotros. Nos han enseñado a evitar el dolor, a buscar la felicidad a toda costa, a vivir en un estado constante de confort. Pero esa búsqueda incesante solo nos aleja de la verdad. El dolor, en su forma más pura, nos conecta con nuestra humanidad, nos recuerda que estamos vivos, que estamos experimentando, que estamos aprendiendo. En lugar de rechazarlo, debemos abrazarlo, porque es solo a través de la aceptación del dolor que podemos alcanzar una paz real y profunda. No es un signo de debilidad sentir dolor, sino de estar completamente vivos. El dolor nos enseña a valorar lo que realmente importa, a distinguir entre lo superficial y lo esencial. Al dominar el dolor, nos damos el poder de seguir adelante sin ser arrastrados por él, de vivir con él, pero no ser definidos por él. El verdadero desafío no es escapar del sufrimiento, sino aprender a navegar por él con gracia y fortaleza. El dolor, cuando se acepta, se convierte en la chispa que enciende el fuego de la transformación. Al aprender a dominarlo, dejamos de ser víctimas de nuestras circunstancias y nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia vida. El sufrimiento nos da la oportunidad de comprender nuestras profundidades más oscuras, de ver que somos realmente capaces de soportar. Nos desafía a crecer, a evolucionar, a ser mejores. El dolor no es un obstáculo, es una lección disfrazada, un maestro que nos guía hacia una vida más plena y auténtica. Nos lleva a cuestionar nuestras creencias limitantes, a dejar atrás lo que ya no nos sirve y a abrazar nuevas formas de pensar y ser. Cuando aprendemos a manejar el dolor, descubrimos que somos más fuertes de lo que jamás imaginamos, que tenemos dentro de nosotros un poder que no sabíamos que existía. El dolor no debe ser evitado ni temido,
debe ser enfrentado con valentía. No se trata de superar el dolor, sino de integrarlo en nuestra vida, de usarlo como una fuerza que nos empuja hacia adelante. Solo cuando aceptamos y dominamos el dolor, podemos alcanzar una paz duradera y un sentido profundo de libertad. Al final, el dolor se convierte en el medio para descubrir nuestra verdadera esencia, en el impulso para crear una vida que no solo sobreviva, sino que realmente viva.